como lo recibieron ustedes en sus correos. Entonces, pues muy buenas tardes a todos, espero que estén bien y pues le doy la bienvenida al ingeniero Héctor Galeros. Por favor, ingeniero, podemos iniciar nuestra sesión número 2. Gracias, ingeniero Moncada. Muy buenas noches, o tardes, noches tengan todos. Bueno, es un gusto acompañarlos en el día 2 de esta introducción a Tableau y si me pueden confirmar que visualizan mi pantalla, por favor. Sí, ingeniero, se ve Se ve bien, pantalla. se ve muy bien. Excelente, muchas gracias. Para ir comentándole a las personas que se incluyeron ya en este segundo día, pues estamos desarrollando este taller en 5 días. Hoy estamos ya en la segunda sesión que se va a enfocar en la parte de calidad de visualizaciones básicas. Vamos a ver algunas visualizaciones básicas, pero yo como sé que ustedes siempre quieren un poquito más. Vamos a ver si las visualizaciones de hoy ya no son tan básicas y vamos a avanzar un poquito más en esa parte. La parte de calidad de los datos, como se les mencioné en algún momento el día de ayer, es un acople que han hecho para poder ya tener como un sustento de cómo poder validar la información que tenemos a la mano. Pero en realidad, pues el concepto de calidad en los datos pues viene desde mucho tiempo atrás. Vamos a avanzar entonces. Eh, antes de iniciar, ¿alguna consulta o duda que tuvieran de la sesión anterior que quisieran aclarar antes de que empecemos? Si este sería el momento ideal para poderla colocar pues ya sea en el chat o comentárnosla con su micrófono. Y si pues en caso no tenemos ninguna consulta, entonces yo les retroalimento un poquito ya más a detalle lo que hicimos en la sesión anterior y avanzamos. Entonces vamos a ver si hay alguna consulta o algún punto que de la sesión anterior quisieran pues ustedes comentar o consultar. Ok, bueno, vamos a avanzar entonces. Para la sesión del día de hoy, eh, acá, les tengo como esta reflexión, así como en el primer día. Dice, la calidad es más importante que la cantidad. Y, pues lo menciona alguien que todos conocemos, cofundador de Apple, Steve Jobs, pero es algo que comúnmente se escucha mucho, la calidad es más importante que la cantidad y en los datos no es una cosa que no se aplique. Como bien mencionamos en la primera sesión, la cantidad de los datos que hay ahora es inmensa. O sea, todos somos generadores de datos. Nuestros teléfonos celulares están recopilando toda la información posible de nosotros, aunque nosotros no querramos, y va a caer a un lugar. Pero no importa la cantidad de datos que se tengan si estos datos no son útiles para cierta situación. O sea, si estos datos no son útiles para poder encontrar algo novedoso, algo nuevo. Entonces, eh, podemos tener una gran cantidad de datos, pero comparándola con un pequeño grupo de datos que son más certeros para las situaciones que queramos responder, van a tener mucho más valor ese grupo pequeño o lo que se le llamaría como small data a esa gran cantidad que ahora le llaman big data. Por ahí hay un libro bastante interesante que es las pistas eh, claves fuera de lo que es el Big Data, que se llama el Small Data. Y es aquellas características o peculiaridades que encuentran las empresas para poder tener esa ventaja competitiva y no lo encuentran en un volumen de datos inmenso, un Big Data, lo encuentran en esas particularidades ya con el cliente. Entonces, la calidad es más que la cantidad. ¿Qué vamos a visualizar el día de hoy? A grandes rasgos, pues la calidad y visualizaciones básicas.
Y de la sesión anterior, pues ahorita les voy a comentar un poquito de la estructura y vamos a ver parte de la sesión anterior. Vamos a ver dimensiones de la calidad de los datos, que ahora hay dimensiones o elementos que hay que considerar. Vamos a ver un ejemplo de la calidad de los datos con uno parecido al archivito que trabajamos ayer. Posteriormente, pues preguntas para después del ejemplo número 3. Y posteriormente vamos a entrar ya con un nuevo archivo. Vamos a pasar de 20, de 23 registros, vamos a pasar a un poquito más de 1500. Y así cada día vamos a ir empezando a utilizar más datos para que también pues vean que Tableau no es lento. Tableau es bastante rápido para poder trabajar con distintos volúmenes de datos. Vamos a ver visualizaciones para el ejemplo 4 y luego preguntas. Entonces, ¿qué fue lo que trabajamos un poquito en la sesión anterior? En la sesión anterior hubieron dos cosas, una que se quedó pendiente y es alguien consultó sobre la parte de los bins. Y aquí les dejo un poquito, Tableau sí utiliza la fórmula de Sturges para cálculo de bins al momento de hacer sus histogramas o sus segmentaciones por intervalos. Entonces, por aquí les dejo pues la fórmula. Logaritmo de 2 pues lo podemos traducir a la parte de logaritmo por un equivalente, comúnmente como conocemos la fórmula de Sturgers, y un ejemplo para que ustedes puedan pues guiarse si en caso pues quieren ya comprobar un poquito más a la hora de que Tableau les dé el resultado de los bins. Que van a ver que es bastante importante porque muchas de las variables cuantitativas que vamos a ir viendo el día de hoy, pues vamos a ir a terminar evaluándolas en un histograma. Y Tableau nos va a ayudar con ese cálculo de los bins. Entonces, por eso se los coloco acá y quedó pues pendiente del día de ayer. Como resumen de la sesión anterior, tengo esta metodología de análisis aplicado a empleados y la sesión anterior se trató de esta metodología. Pues el primer paso, la carga de los datos. Cargamos distintos archivos, SPSS, CSV, archivos de Excel y hay otros más que vamos a ir viendo a lo largo de los otros días. Platicamos un poquito del análisis de lo que no es relevante y de lo que no es válido para poder encontrar nuestra información o el core de todos los datos para poder trabajar. Ese análisis exploratorio de datos pues se va a centrar en tres cosas, en los elementos faltantes, en las variables cualitativas y en las variables cuantitativas, que esos son los dos grandes grupos que les mencioné yo el día de ayer. Todo se basa en esos dos grandes grupos y es importante tenerlo pues claro. Por último, estaba la parte de los insights y platicamos un poquito sobre qué era un insight. Al final, un insight es pues tomar una columna de datos, transformarla de cierta forma con una operación estadística y darle sentido en el tipo de negocio que se está trabajando. Entonces, en este caso, la parte de la generación de insights, pues para un ejemplo que vamos a empezar a ver el día de hoy de empleados, es, bueno, por qué nuestros empleados abandonan? Por qué hacen churn? Eso puede aplicar a clientes, puede aplicar a estudiantes, puede aplicar a empleados, puede aplicar a cualquier industria que lo que quieren evaluar es por qué se van de ese entorno. Entonces, hay generación de insights, puede ser pues responder las preguntas, ¿cuál es la tasa de abandono? Hay un perfil tipo de empleado que deja la empresa, ¿cuál es el impacto económico que este problema nos da? Entonces, todas estas tres preguntas, por lo menos, que en algún momento son preguntas iniciales y que generarán más preguntas posteriormente. Como dicen, una pregunta a veces la respuesta da más preguntas en lugar de terminar ahí con la pregunta inicial. Y entonces, así es como se gesta todo estos elementos para el Business Analytics enfocados al negocio. Este panorama fue el que vimos la sesión anterior. Cargamos datos, generamos un poquito de exploración, vimos un poquito de cálculos y no llegamos a la generación de insights porque todavía esa parte pues todavía nos hace falta un poquito para llegar ahí, pero próximamente en los siguientes días lo vamos a ver.
Ese es el panorama del día de ayer. Ahora, el panorama del día de hoy empieza con las dimensiones de la calidad. Y cada uno de estas 6 dimensiones, ahora ya van por, o comentan que ya van por 8, pero digamos las oficiales son estas 6, se relacionan a esa calidad de los datos. No es algo, como les menciono, que en algún momento no se hiciera, pero ahora como la moda son los datos, pues en realidad ahora ya tienen un nombre, ya tienen importancia, ya lo toman en cuenta, ya hay alguien que se encarga de la calidad, como se encargan de la calidad del producto o de la parte de los controles de calidad dentro de las industrias. Ahora hay un rol que se encarga de la calidad de los datos. Y ese rol pues se enfoca en estas 6 dimensiones. La parte de completitud o que estén completos nuestros datos, qué datos datos no pueden utilizarse porque no están completos, por decirlo así. La conformidad, qué datos se almacenan en un formato no estándar, o sea que la conformidad pues se enfoca en que todo esté en un estándar. La coherencia, qué valores de datos ofrecen información contradictoria. Yo puedo tener una columna que me diga la tendencia de esta información es hacia el crecimiento, hacia la alza, pero hay otra columna que me dice lo contrario, que va hacia la baja. Entonces, ahí también podemos tener una contradicción y podemos evaluar por qué y si eso nos valida o desvalida nuestros datos. La precisión, qué datos son incorrectos o desactualizados. A veces existe lo que se conoce como metadatos. Y los metadatos son los datos de los datos. O sea, en qué fecha fue capturado ese dato, quién lo capturó, quién se encarga de actualizarlo. Toda esa información de los datos que ahora existe es eso. ¿Qué datos son incorrectos o desactualizados? Entonces, si tenemos la fecha de captura de cierta información y esa fecha de captura es muy antigua, pues ese dato pues no tiene una precisión válida para este momento en la actualidad. La duplicación. Tenemos registros que se repiten, tal vez tenemos variables o filas, columnas o filas que se repiten y entonces nosotros podemos quitarlas. En Excel es muy fácil hacer eso, todo este tratamiento que les estoy comentando. Y la integridad, qué datos faltan, o sea, qué elementos o qué columnas nos hacen falta para poder llegar a poder responder las preguntas que nos hacemos. Es relacionado un poco a cuando en la parte de los economistas tratan de hacer un modelo y les hace falta alguna variable importante. Es muy relacionado a eso, a integridad de los datos. Entonces, estas son las 6 dimensiones. La cuestión es que hay que tener muy claro que cuando nosotros tenemos o recibimos un conjunto de datos, tenemos que tener presente que tenemos que evaluar esto, o sea, tenemos que tener en consideración esto, limpiar nuestra información, además de que a veces tiene pues valores atípicos o valores faltantes, más esta parte, y eso nos va a ayudar a poder llegar a tener una buena calidad de datos. ¿Cuál es el ejemplo para empezar con esta parte? Bueno, el archivito del ejemplo número 3, y ahorita lo vamos a explorar un poco más. Lo vamos a hacer dentro de Tableau porque quiero que vean uno de los elementos, una de las opciones que tiene Tableau para poder revisar esta información, más que revisarla, poderla gestionar. Y entonces, para ir practicando, como todo esto es práctica, pues lo que vamos a hacer es, primero vamos a abrir Tableau. Aquí ya les coloco uno listo. Vamos a cargar nuestros datos. Aquí se recuerdan que podemos cargar archivos de Excel, CSVs, podemos cargar SPSS en los estadísticos. En algún momento pues vamos a intentar cargar PDFs, pero ahí va en camino toda esa parte. En Excel también ya esa parte se puede hacer, pero vamos ahorita a cargar un Excel. Entonces, en la carpeta que les compartí ahí en la parte del Google Drive, está la sesión número 2 y tiene estos dos archivos de Excel. Vamos a empezar con el número 3. Vamos a abrirlo. Visualizarán que es muy parecido al archivo del día de ayer.
que es este. Para recapitular un poquito dónde está toda la información, vamos a ver que en esta área de acá tenemos todas nuestras columnas. Aquí podemos hacer esto mucho más grande así. Tenemos todas nuestras columnas, pero listadas. Vemos que si es un hashtag o numeral, es una variable de tipo numérico. Y si le damos un clic, pues vamos a ver que tiene un numérico entero. Pero podemos hacer cambios sobre esa parte. También vamos a ver que están las que tienen una ABC, que son las que son strings o características. Y aquí podemos visualizar, digamos, el nombre original que tiene la variable que está acá y el nombre que tiene. Entonces nosotros podríamos cambiarle el nombre acá, pero sabemos que el nombre en el archivo original pues es el que está aquí del lado derecho. Podríamos hacer algún tipo de cálculo. Ahorita pues no vamos a entrar en esa parte. Y vamos con esta flechita que está aquí, vamos a colapsar o a ocultar esta parte. Nos vamos a quedar con las columnas que tenemos acá. Voy a hacer esto un poquito más pequeño para ir viendo toda mi información. Vamos a ver si podemos ver todas nuestras variables, que ahora tenemos un poquito más. Y vamos a ir haciendo una analogía con respecto a las 6 dimensiones que vimos anteriormente. Voy a hacer un poco más pequeño esta parte del lado izquierdo para tener por acá tal vez vamos a lograr ver todas las variables. Ahí creo que ya las vemos todas. Listo. Tal vez por ahí me hace falta alguna, pero la mayoría está acá. Veamos que la cantidad de datos, pues aquí es bastante pequeña, no es como la siguiente que vamos a ver, pero nos ayuda con el ejemplo. Entonces, ¿cuál es la primer dimensión? La primera dimensión es la de completitud o qué datos no pueden utilizarse. En este caso, vamos a ir a observar todas nuestras columnas. Vamos a ver nuestros datos y vamos a empezar a ver, bueno, año de la encuesta, tenemos el individuo, pues si nosotros los vamos ordenando como les mencioné el día de ayer, podemos ir viendo cuántos nulos tiene. Entonces, si vamos ordenando, por ejemplo, año de encuesta, no tiene ningún nulo. Si ordenamos individuo, no tiene ningún nulo. Si ordenamos femenino y masculino, tampoco encontramos. El sexo, tampoco encontramos. Si lo ordenamos, la edad, esta edad está en números, o sea, está, perdón, en letras, no en números. Está la parte de si usa lentes, pues no tiene valores faltantes. La altura, la parte de altura transformada. Y cuando llegamos a la temperatura, vemos que tiene una gran cantidad de nulos. Y solo tenemos 6, 7 observaciones. Este es un problema de que no está completa la columna. Entonces, esta columna de temperatura, además que tal vez no tiene mucho que ver con el tema, que son fumadores y no fumadores, pues no me ayuda, o sea, no está completa y no aporta mucho a este tema. Entonces, yo puedo venir y decirle, bueno, la voy a ocultar. Entonces, lo oculto. Esta no me sirve para lo que voy a hacer en este caso. O sea, no cumple con completitud o no está completa, por decirlo de esa manera. Vamos al segundo elemento, conformidad. Dice, ¿qué datos se almacenan en un formato no estándar? Y en ese caso, el formato no estándar, pues podemos ir viendo cada una de ellas, pues el año acá está como un número, pero en realidad es solo una categoría al final, porque no nos sirve de hacer ninguna operación. El individuo está como número, puede ser un código, está bien. Femenino y masculino están numerados o codificados. El sexo está como texto. La edad está numérica. Y entonces ahí dice uno, bueno, la edad comúnmente la deberíamos de tener como un número porque podemos hacer operaciones como un promedio de edades, podemos ver el máximo y el mínimo. Entonces, esta columna de edad, así como la tenemos acá, 33, 36, 30, pues está en un formato que no nos funciona, no está en un estándar que comúnmente es el que todos conocemos. No es que haya ya una
reglamentación, pero uno esperaría que la edad estuviera como un número. Entonces, muy posiblemente, pues esto lo vamos a tener que pasar a un número. Va a ser un poquito más tardado, pero por el momento la edad, si yo hago esta exploración con las dimensiones, no me va a servir. Entonces, la oculto. O sea, no la voy a usar. Luego, eh, la coherencia. Dice, ¿qué valores de datos ofrecen información contradictoria? Entonces, venimos. Ahorita lo vamos a ver dentro de la columna, pero muy posiblemente en una gráfica se podría ver mucho más fácil. Digamos que en este caso, pues tenemos información de femenino, masculino, sexo, ahí no hay nada que nos pudiera decir contradictorio. Podría ser que al momento de yo ordenar esto me dijera, bueno, el uno es hombre y aquí me dice que es mujer. Eso podría ser contradictorio, entonces a cuál de las dos le creo, pero aquí concuerda, porque ya aquí me decían femenino es uno, masculino es dos, entonces estas no se contradicen, sino confirman. La parte de usa lentes pues no tiene ninguna otra variable que nos pueda decir que haya una contradicción. La parte de altura y la altura en tamaños, en rangos, pues si yo la organizo, me dice muy bajo es 147 de altura y si yo voy viendo cómo va subiendo acá, va subiendo hasta 183 centímetros y ese me dice muy alto. Entonces va subiendo esta variable numérica y va subiendo esta variable transformada en grupos y entonces no se contradicen, entonces estamos bien. El peso, tenemos el peso, yo lo puedo organizar, pero no tengo otra variable que me pueda ayudar a decir que se contradice. Tengo fumar es perjudicial para la salud. Yo puedo ordenarla y dice de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, indiferente o totalmente de acuerdo. Y si yo visualizo fumar está relacionado al cáncer de pulmón. Entonces, yo puedo ver que estas dos pues, me pueden ayudar un poco a determinar si la perspectiva de las personas va de acuerdo a lo que están diciendo en cada una de las preguntas. Entonces dice, fumar es perjudicial para la salud, dice de acuerdo, pero fumar está relacionado al cáncer de pulmón, dice totalmente en desacuerdo. Entonces, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Estas dos columnas se contradicen una con otra en el enfoque de fumar. Y muy posiblemente podría ser que la nomenclatura de esta columna o de esta columna al momento de hacer la pregunta estaba al revés y entonces por eso es de que se contradice una con otra. Puede ser que en realidad hay un problema que nosotros no podemos determinar. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que prescindir de una o de otra. No podemos mantener las dos porque se contradice la información entre ellas, entre una columna y otra. Entonces yo podría dejar, por ejemplo, la de cáncer de pulmón o podría dejar perjudicial para la salud, dependiendo del enfoque de lo que yo quiera encontrar. En este caso voy a ocultar la de cáncer de pulmón, porque tal vez mi enfoque es más general, cuestiones de salud y no específicamente a cáncer. Entonces, voy a ocultar esta y entonces ya tengo parte de mis variables útiles dentro de esta tabla. Eh, de ahí tengo qué datos son incorrectos o desactualizados. Y en ese caso yo puedo venir e ir a ver, por ejemplo, lo que les mencionaba de los datos, los metadatos. Y en los metadatos se involucra, por ejemplo, el año de la encuesta, cuándo fue que preguntaron. Y yo puedo ordenar. Es muy poderoso el ordenar, o sea, nuestros registros. Con la parte de esta opción de ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Simplemente con ordenarnos nosotros nos podemos dar cuenta si hay información que no funciona bien. Entonces podemos ver que hay información desde 1960, 1961, 1965, de ahí se salta a 2005, 2006 y si vemos acá ya tenemos uno que se pasó a 2025. Entonces, esta información de 2025, por ejemplo, o esta información de 1960 y 1961, 1965, pues no es precisa.
O sea, ya esta información aquí posiblemente ya no nos sirve. Si lo que queremos ver es ver la opinión en este momento, pues en los últimos, eh, ¿qué les diría yo? 10 años, desde 2005 a 2024. ¿Cómo voy a prescindir de esta información de estos años? Pues voy a utilizar un filtro cuando ya esté dentro de las gráficas y voy a eliminar estos tres de acá y voy a eliminar este de acá. Entonces, eso ya lo tengo en consideración para la parte de precisión. Duplicación. A veces los registros se repiten y entonces yo puedo observar acá si en algún momento hay dos registros que tienen la misma información y por ende pues no me sirve tener los dos. En este caso yo podría pensar que la altura, como la tengo como número y la tengo como rangos, puede ser un duplicado, o sea, estos pueden aplicar para un duplicado. Pero cuando manejamos rangos, así como vimos el día anterior, los rangos nos permiten eliminar un poquito los elementos atípicos de variables numéricas y pasándolas a cualitativas nos quita ese problema sin quitar la información porque solo está contando dentro del rango. Es muy bajo, muy alto o extremadamente alto y entonces lo cuenta. Entonces, estas dos pues tienen información parecida, pero no es la misma. En cambio, si vemos femenino y masculino y vemos la parte de sexo, tienen exactamente la misma información, solo que una es un número y la otra es un nombre o un texto. Entonces voy a prescindir de el número porque me interesa que se visualice hombre-mujer y no tenga que hacer yo la conversión posterior del uno y el 2. Entonces yo voy a ocultar este. Y entonces ya quité varias columnas que no me son útiles. Por último, ¿qué datos faltan? Entonces ahí es donde uno tiene que observar la información que pues tiene y decir, bueno, si mi enfoque es evaluar a fumadores y no fumadores, pues aquí me hace falta algo. En algún momento me hace falta una columna que dijera, esta es una persona que fuma o es una persona que no fuma. Entonces, esa información me hace falta. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, para poder completar esta información, yo voy a tener que buscar a los que fuman y los que no fuman. En un momento, pues, agregaríamos esa información con otra tabla adicional, pero ahorita estamos considerando todas las dimensiones y nos quedamos solamente con estas columnas. Ya teniendo estas columnas, pues, en el enfoque, pues, por decirlo así, limpio, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte de la hoja, ir a la parte de la hoja acá y van a ver que dice Go to Worksheet o la parte de la hoja como si fuera un Excel. Y cuando le dan clic, pues los envía al lienzo que vimos el día anterior, que tiene la parte de las columnas y filas, tiene los elementos de cómo se van a comportar las variables que se encuentren para el color, el tamaño, el texto que queremos mostrar, los detalles. Tenemos aquí en la parte de Show Me la parte de los gráficos y les mencionaba que era un poquito un dolor de cabeza, un poco ver esto de los gráficos. Entonces, para ver los gráficos básicos, porque en el siguiente ejemplo vamos digamos, a ampliar un poquito los gráficos. Aquí estoy en la parte de la hoja. Digamos, en la parte de abajo tienen ustedes varios menús. Tienen las fuentes, tienen las hojas de donde van a visualizar los gráficos y tienen otras más que vamos a ir explorando conforme pasen los días. Ahorita estamos aquí en la hoja número 1 y cuando le damos clic ahí en la hoja número 1, entonces podemos visualizar este, digamos, lienzo. Del lado izquierdo vamos a tener las variables de texto o categóricas y del lado de abajo izquierdo tenemos las variables que son numéricas. Ahora, para que podamos hacer los gráficos sencillos y empezar con eso, voy a mostrar aquí la parte de los gráficos. Ven que aquí no está habilitado nada. Y entonces, el día de ayer estuvimos moviendo, así como hacen en las tablas dinámicas. Pero les voy a dar un tip que es sumamente
útil para que uno sea ágil en Tableau. Ustedes ven acá que aparece este que dice ejemplo count o ejemplo 3 contar, va a aparecerles si está en español. Esta variable que está aquí, que aquí les voy a agrandar un poquito la imagen, esta variable que está aquí, esa aparece solita, esa no la tienen que calcular ni nada, aparece solita ahí. Y aparece solita porque lo que hace Tableau es contar cuántos elementos tienen y esa les va a servir mucho para hacer muchos gráficos fácilmente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir y vamos a decir, bueno, ¿cuántos datos tengo yo? Digamos, aquí como son poquitos sabemos cuántos son, pero si yo quisiera ver el número acá, en esta hoja número 1, de cuántos elementos o cuántos registros tengo yo, pues yo vengo, tomo esta que dice count, la arrastro aquí al centro, la suelto y me va a aparecer el número así en pequeñito. Vean que cuando hago eso, me aparece aquí ya habilitado una opción de una sola gráfica. Y la que esté remarcada es la que recomienda Tableau. Ahí viene un poquito lo que mencionaba el doctor en el día anterior, el doctor Herrera, de que la inteligencia artificial ya entra un poquito en todos los software, aunque uno no se dé cuenta, porque lo que hace Tableau aquí es ver qué tipo de variable es y decirme una recomendación. Y esa recomendación es este cuadrito que está acá. Ah, bueno, le recomiendo esta gráfica. Puede ser que hayan más habilitadas. Aquí, no, aquí tengo otra, ¿ve? Que es una tabla. Pero esta es la que le recomiendo que haga, si usted quiere hacerla. Si no, pues la deja así. Entonces, aquí yo tengo este número. Este número está muy chiquitillo. Yo quisiera agrandar ese número para que se vea mejor. Yo puedo venir y en la parte de arriba vamos a ver dos pestañas sumamente importantes. La pestaña que dice análisis y la pestaña que dice formato. Esas dos pestañas nos van a servir muchísimo. Vamos a utilizar el que dice formato y el que dice formato va a tener esta opción que dice font para la fuente. Entonces yo le doy clic acá y van a ver que del lado izquierdo me apareció este format font. Y acá hay una opción que dice campos y me aparece el campo que yo tengo. Entonces, cuando yo le doy clic acá, me aparece el formato que yo puedo aplicarle a este número que está acá. Entonces, yo puedo venir y decirle en numbers acá, puedo decirle que es un número, puede ser un número estándar o puede ser un número custom. Yo puedo ponerle si tiene decimales o no. Digamos que es un estándar y ya lo puse como número. Le pongo aquí donde dice font y le digo que yo quiero un tamaño 30. Ahí ya creció un poquito, tal vez un 60. Ahí está. Y entonces yo voy a dejar acá con 60. Le puedo cambiar el color o le puedo poner negrita si yo quiero. Y aquí en el título, en la parte de arriba, yo le voy a dar doble clic. Y entonces le voy a poner cantidad de registros. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque Tableau maneja un elemento por hoja, un elemento por hoja, a diferencia de Power BI, que este sería una parte de una visualización y yo podría poner una a la par y otra, y eso lo podemos hacer después, y lo vamos a hacer después, pero ahorita este elemento que está acá es único, o sea, es este cuadro que ustedes ven aquí es el que ustedes después en chiquito van a poner como una visualización. Ahora, aquí hay una opción arriba que dice estándar y ese estándar tiene varias opciones. Tiene que ustedes lo ajusten por el ancho, tiene que ustedes lo ajusten por el alto o que le ajusten por toda la visualización. Entonces, comúnmente vamos a utilizar este que dice Entire View o toda la visualización y entonces lo que va a pasar es que la va a colocar acá. Pero digamos que aquí lo colocó del lado derecho. ¿Por qué? Porque en algún momento yo no le puse, digamos, que lo centrara aquí. Entonces, si yo lo quiero centrar, le doy en Alignment y lo centro. Entonces, este cuadrito que está acá
es lo que yo después voy a arrastrar como una pequeña visualización en un dashboard, en un reporte. Pero ahorita es una visualización en una hoja. Entonces, este elemento me va a servir después para cuando yo esté haciendo los filtros, esa cantidad de valores pues va a cambiar y va a disminuir. Yo puedo colocarle aquí a la cantidad de registros al título, puedo organizarlo de mejor forma, dándole clic, podría centrarlo también de esta forma y podría ponerlo así. Y entonces ahí tengo mi primer elemento. Voy a guardar por si acaso, eh, para que podamos tener acá. Después yo en la carpeta de la sesión 1 les fui subiendo, o ya les subí en la sesión 1 los que trabajamos el día de ayer. Entonces, eh, ejemplo 3. Ahí lo voy a guardar y se los comparto yo posteriormente también. Entonces ahí ya tenemos cantidad de registros, 23. Y en el momento pues sabemos que tenemos que aplicarle algún filtro porque los registros que son de años más fuera del rango que tenemos que manejar pues va a hacer que esto cambie. ¿Cómo podemos aplicar ese filtro? Ese filtro lo podemos aplicar tomando donde dice año de encuesta. Vean que aquí tenemos 23, año de encuesta. Yo le puedo poner aquí filters, yo lo puedo soltar acá y entonces me va a aparecer de esta manera. Si yo lo pongo como atributo, porque aquí me aparece como filtrar, digamos, como un número, no me va a servir del todo. Entonces yo lo que voy a hacer es antes, voy a darle cancelar acá, voy a ir a mi fuente de datos, ¿se recuerdan? Y voy a cambiar el tipo de variable que es año de encuesta, porque en realidad no es un número, sino para mí va a ser puede ser una fecha, pero en realidad es un string, es una categoría, porque en realidad solo es un año que yo puedo contar, pero en realidad no puedo hacer más que eso. Es al hacer ese cambio ahí y regresar a mi hoja número 1, entonces yo vengo, busco ahora en la parte de arriba, porque ya cambió año de encuesta, y me va a aparecer de esta forma. Perdón, ¿cómo Sí, hiciste para cambiarlo? para volverlo categoría. Sí, Acá correcto. en la fuente, digamos donde dice Data Source, acá, eh, en la parte donde están la lista de las variables, está aquí año de encuesta. Originalmente estaba como un número, digamos así. Tenía este hashtag, le da clic en el hashtag y luego, o en el numeral, y luego lo vuelve string. Y le debe de aparecer aquí un ABC a la par de año de encuesta. Y ahí le pongo que String. el mío no está en inglés. Cadena o Cadena, cadena. Ajá. no sé. Sí, gracias. Ay, a usted ahí por la consulta. Y entonces, ya habiendo hecho ese cambio, nos vamos a la hoja, arrastramos del lado izquierdo, está donde dice año de encuesta, arrastramos el filtro hacia acá y vemos que aquí están todos los valores. Nosotros podríamos utilizar, podríamos seleccionar, digamos, podríamos seleccionar los valores, podríamos decirle que es un valor por lista, podríamos utilizarlos todos, podríamos hacer como una exclusión, digamos que podríamos nosotros definir cómo hacer ese campo, o sea, cuál es el match, si fuera un solo año específico que quisiéramos utilizar, podría ser una condicional, un mínimo y un máximo, podría ser un top, o sea, cierta cantidad de valores arriba y abajo. Aquí ahorita pues vamos a marcar de 2005 los años que vamos a necesitar. Aquí los vamos a colocar así. Y vamos a dejar estos que no queremos y este que no aplica. Entonces vamos a marcar ahorita, digamos, de 2005 a 2024 y le voy a dar a aplicar. Si hago eso,
aquí me va a aparecer un 19, porque yo quité cierta cantidad de registros, que son 4. Entonces yo apliqué aquí un filtro a una categoría, porque cambié el elemento a una cadena o un string y quité en el filtro los que no me sirven. Veamos esto de esta manera así. Y le doy OK. Entonces yo puedo ver acá de esta manera los 19 registros. Voy a volver a guardar. Ahora, como les mencionaba, aquí tenemos un elemento de nuestro reporte posterior, pero solo es la cantidad de los registros que estamos visualizando. En la parte de abajo vamos a encontrar que dice que podemos agregar otra hoja. Entonces voy a agregar otra hoja. Aquí les voy a mostrar dónde lo estoy haciendo. Acá voy a agregar en este donde dice más, voy a agregar una segunda hoja. Voy a agregar aquí. Y entonces me va a aparecer una hoja número 2. ¿Qué es lo que voy a colocar ahí en esa hoja número 2? Bueno, voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a venir, voy a tomar la parte de fumar es perjudicial para la salud. Esa es la variable categórica. Ahorita vamos a utilizar variables categóricas. Entonces, fumar es perjudicial para la salud. La voy a marcar, solo la voy a marcar. Y voy a ir a donde están los gráficos para ver qué me recomienda. Y vean que solo me recomienda la tabla. No me da opción a otra cosa. Entonces yo le doy, pues que es una tabla. Y acá van a observar que me coloca las categorías, pero me dice ABC. ¿Por qué? Porque todavía no tiene una operación de resumen, o sea, un conteo, un promedio, una varianza, una operación estadística de resumen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El que dice ejemplo 3 cantidad o ejemplo 3 count, lo tomamos, lo arrastramos y lo colocamos dentro de la parte de ABC. Y al hacer eso, me va a desplegar la cantidad de cada uno de estos elementos. Vean que al hacer eso, aquí me desplegó varias opciones más, Entonces, una de los gráficos que comúnmente se utilizan, pero no es tan recomendable, o sea, utilizar Py ya lo utilizan, pero no, digamos, ya está como pasando de moda el Py. Se pueden utilizar otros que pueden tener una visualización un poquito más interesante, pero digamos, podemos utilizar Py. Podemos hacerle un ajuste a nuestra tabla. Vean que aquí del lado derecho hay una tabla un poquito más colorida. Si yo escojo esta, vamos a ver que aquí me coloca digamos, como un formato condicional de Excel y me pone quién es el más fuerte o quién es el que tiene el valor más grande y quién es el que tiene el valor más pequeño. Yo podría venir y decir, bueno, no quiero la tabla, sino lo que quiero es mi gráfico de Py. Pues solo le doy un clic y vamos a ver el gráfico de Py de esta manera. Pero ahí el gráfico de Py no me está diciendo todavía nada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vengo y voy acá a donde dice estándar y le digo visualización entera o entire view. Y lo que hace es que me pone en el centro la parte de el Py. Pero ahí el Py todavía solo me dice que totalmente de acuerdo es el más grande. Entonces, yo lo que necesito es saber cuánto es el porcentaje y qué característica es la que está dentro del Py. Entonces, vamos a ver que del lado donde dice marcas o marks, yo puedo colocar información. Entonces, importantísimo. El ejemplo 3 count o ejemplo 3 cantidad, yo puedo venir y arrastrarlo al label o a etiquetas. Y al hacer eso, lo que va a hacer es que me va a colocar el número que está aquí de cantidad. Pero como el Py necesita un porcentaje, como el Py no va a mostrar cantidades, sino va a mostrar un porcentaje,
Entonces lo que vamos a hacer es ir a la etiqueta de format o formato en la parte de arriba. Aquí arribita, format. Y yo le voy a decir, perdón, no es format, es análisis. Todavía no le vamos a cambiar el formato. Vamos a decirle que lo que vamos a ver es en análisis un porcentaje de qué, un porcentaje de la tabla, de toda la tabla, porque el pie nos tiene que dar el porcentaje. Entonces al hacer clic, vemos que ya nos colocó los porcentajes, pero tener dos decimales no nos gusta mucho a veces. Entonces ahí sí vamos a format, y le vamos a decir font, font. Y al hacer font acá, vamos a ir a fields y vamos a escoger porcentaje del total de la cantidad del ejemplo 3. Y ahí vamos a escoger el tipo donde dice numbers en default y vamos a escoger porcentaje y le vamos a decir que no queremos que tenga dos decimales. Entonces ahí ya tenemos el pie con los porcentajes. Pero pues también nos interesa saber, tal vez no vamos a tener esta leyenda dentro de lo que queremos mostrar, sino queremos que esté aquí alrededor o esté arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrastrar. Vamos a ir a fumar es perjudicial para la salud, lo vamos a arrastrar y lo vamos a colocar aquí donde dice labels. Y entonces ya aparece en la parte de abajo. Si yo quiero que los nombres aparezcan en la parte de arriba, yo tomo este que está acá y lo paso hasta arriba, o sea, lo muevo. Si yo quiero que se quede así como está, pues no, ya no hago nada, pero si yo quiero que se mueva, hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando uno mueve, digamos, de aquí para acá, a veces le cae encima a este y entonces se pierde el de los colores. Lo que hay que hacer es marcarlo y arrastrarlo hasta que aparezca una flechita roja aquí arriba y entonces lo colocan ahí. Entonces, digamos, yo ahorita lo voy a dejar ahí, solo voy a cambiarle el título acá. Entonces voy a colocarle aquí eh, la parte de fumar o gráfico de pie, vamos a poner para no. Y lo voy a centrar acá. Y entonces ahí ya tengo, si yo paso encima de cada uno de los elementos, pues me va a dar un poquito más de información. Y si yo seleccionara, por ejemplo, así, digamos que va a dejar en gris todo lo demás y va a dejar totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo, dependiendo de cómo lo quisiéramos nosotros mostrar. Y eso va a servir como filtro posteriormente para cuando hagamos las interacciones. Entonces voy a guardar acá para que no se nos pierda este. Ese es como el primer gráfico, digamos, básico, pero que comúnmente no es tan recomendable el PAI como Per- el que les voy a mostrar ahorita a continuación. Perdón, Adelante, me sí. perdí dónde le pusiste los nombres. Los nombres. Del lado izquierdo tiene este campo que dice fumar es perjudicial. Lo arrastra a donde dice labels y lo suelta ahí en labels. Gracias. No, usted ahí por la consulta. Dice, Entonces, ahora, ingeniero Héctor, perdone, sí, ¿puedo hacer una consulta? sí, claro, dígame. Fíjese de que, pues tratando de terminar de asimilar o entender bien claramente lo que es la utilización del Tableau, entiendo que en cada hoja que se utiliza se está trabajando parámetros o una categoría únicamente, o una variable por hoja, ¿verdad? ¿Estoy bien o Mm, no? no, o sea, sí, sí está bien porque sí puede ser una variable por hoja, pero no porque puede tener un gráfico que involucre muchas variables. Lo que tiene cada hoja es un único gráfico o un único elemento. Si lo quisiéramos ver así, una única visualización.
Es como haber contestado una pregunta Utilizando por hoja, varias ¿verdad? variables. Exacto. Una pregunta por cada. Así es a lo que vamos después. Ah, ok, muchas gracias. No a usted ahí por la consulta. Entonces, otro gráfico que yo les podría recomendar, que tal vez no es el de Pi, uno puede venir y aquí abajo, digamos, yo tengo el hoja número 2, le puedo dar clic derecho y puedo decirle duplicar. Puedo decirle duplicate y al duplicar va a aparecer aquí el mismo gráfico, pero cuando yo voy a ver las opciones, yo tengo aquí varias más. Tableau me dice y me recomienda que utilice barras horizontales, pero yo no le voy a seguir haciendo caso. Y entonces voy a utilizar este que es el de los cuadritos o áreas y voy a marcarlo. Y este es uno un poquito más llamativo últimamente. Entonces me dice totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo y de acuerdo. Entonces aquí le voy a cambiar el título. Le voy a dar doble clic y le voy a poner gráfico de área. Y también puedo ponerle los porcentajes. Simplemente lo que voy a hacer es, donde dice ejemplo 3 cantidad, voy a colocarlo en labels. Ahí me van a aparecer las cantidades que son 10, 4, 3 y 5. Yo puedo venir y decirle también aquí en la parte de arriba que se vea todo el gráfico, así, porque si no, no se ven todos los elementos. Y lo voy a convertir en formato. Voy a ir a font. Perdón, antes. Siempre se me va que es antes el análisis, la parte del porcentaje. Toda la tabla. Ahí ya tengo mis porcentajes. Y ahora sí, formato. Me aseguro que el campo que voy a manejar es el de porcentajes. Y en la parte de números voy a colocar que es un porcentaje, 0 decimales, pero a este le voy a poner que el tamaño sea, por ejemplo, podría ser 20, podría ser 36, por ejemplo. A ver si ahí me los cambia, que no veo que me lo cambie. O está muy pequeño para lo que quiero. A ver si estoy en el que es, sí. Aquí no me aplica el tamaño posiblemente, que no me deja cambiarlo. Quisiera que cambiara ese tamaño. Vamos a ver por qué no. Creo que por el tipo de visualización raro, no me lo agranda un poquito más. Lo vamos a dejar ahí. Entonces ahí ya tenemos otra perspectiva con este gráfico de área. A mí me gusta más este eh, que el que hicimos con Pipe, pero comúnmente pues cualquiera de los dos podría ser funcional a la hora de presentar porcentajes de tomando en consideración los espacios. Ese sería como el elemento. Voy a guardar acá. Voy a darle clic acá a otra hoja nueva, y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a decir eh, altura transformada. Altura transformada. Le voy a dar un clic a altura transformada. Voy a ir a ver qué me recomienda Tableau para solo altura transformada. Pues solo me recomienda una tabla. Hacemos esa parte de seleccionar, o sea, estos pasos que les menciono. Marcamos, ahorita estamos marcando de a una variable y es comúnmente categórica. Marcamos, escogemos tabla. Entonces aquí ya vamos a ver que tenemos alto, bajo, medio, muy alto y muy bajo. Para saber cuántos elementos son, voy a arrastrar la cantidad y entonces
Tableau me dice, mire, puede hacer una de barras, puede hacer una de barras, digamos, una encima de otra, puede hacer una de área, puede ser pipe, puede hacer el elemento con colores, podría hacer un box plot, que eso es interesante porque aquí el box plot nos podría dar algún elemento. O el de burbujas también podría ser. Entonces, digamos que yo voy a hacerle caso y voy a tomar el de las barritas. En las barritas la voy a extender para que ya tome un poquito más de, digamos, de espacio dentro de mi visualización y lo tengo de esta manera. Entonces yo podría dejarlo así o podría cambiarlo a uno vertical, por ejemplo. Podría hacerlo así, pero ven que aquí ya me cambió y me mandó esto de este lado. Perdón, Sí, eh, ¿cómo hiciste para jalar las medidas? ok. Dale para atrás, dale para atrás. Voy acá, Ahí, aquí. ahí. Sí. Digamos, cuando lo tiene así como ABC, solo toma el campo que dice count o cantidad, que este lo genera Tableau. Y lo Recuento. ponen aquí. El recuento, pero que dice ejemplo 3, que Ajá, es, siempre se lo trae. y ese lo arrastran aquí a donde dice ABC. Y si jalo otro, Si jala otro, comúnmente le va a dar una medida relacionada con esa variable, pero se la va a dar como suma. Por ejemplo, ajá, si es que nomás jala, cuando lo sí, jalé me salieron como que estuvieran montados encima de otro. lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, yo si tomo altura en centímetros, lo que me da es suma, ¿Jalar el de abajo? ¿Ese? El de hasta abajo, hasta individuo, abajo. Ah, no, hasta abajo, hasta abajo. este. Ajá. Esta es todas las medidas. Eso, Ajá, le pone todas las medidas. Y lo que pasa es que pone una encima de otra. ok, gracias, gracias. Ok, voy a regresar acá. Voy a poner aquí. Y voy a ir a escoger aquí el de barritas. Va a estar así, digamos, en chiquito, pero yo vengo y le doy acá en toda la visualización. Si ya lo tengo de esta forma, entonces les mencionaba que uno lo podría poner vertical, pero al hacer el cambio a vertical pasa esto. Se los pone la altura transformada como un color. Entonces ustedes lo que hacen es que jalan la altura y la ponen en la columna. Y entonces ya tienen un gráfico de barras. Si cada vez que hagan un cambio en el gráfico, esto se vuelve a estándar. Entonces le dicen toda la visualización para que les marque todo el espacio. Y por último, pues nuestro gráfico de barras debe de cambiársele tres cosas. Lo primero, el eje vertical, le damos clic derecho, nos dice que podemos editar el eje. Y cuando vemos aquí la edición, en la parte de abajo podemos cambiarle el título. Entonces le podemos poner cantidad acá. Y podemos hacer algunos cambios con los elementos del eje y de las marcas. Entonces, si quisiéramos un eje en logaritmo porque queremos linealizar de alguna manera, podemos hacerlo. Pero digamos, ahorita vamos con solo el título. Luego, lo segundo es colocarle la cantidad a cada barrita. Esa cantidad a cada barrita, pues simplemente venimos y tomamos cantidad, ejemplo 3 cantidad, y le decimos labels. Y entonces nos pone las cantidades. Por último, el título. Entonces le damos doble clic aquí y le ponemos gráfico de barras. Lo vamos a centrar porque todos los hemos ido centrando. Ok. Y entonces ahí tenemos nuestro gráfico de barras. Podríamos hacer algunos cambios. Por ejemplo, voy a guardar acá. Ingeniero, una pregunta entre Sí. los cambios. Nos preguntan si se puede utilizar aquella opción que a veces hemos visto en Excel que puede presentar los gráficos en 3D. Mm, digamos, no.
no he visto que haya una opción para volver los 3D en Tableau. Comúnmente son 2D, así como hemos visto estos. Ok, ahí está la respuesta, la persona que está, Gisela, que ahí le contestamos la respuesta de que normalmente, pues como el ingeniero explicó, pues Tableau pues es un poquito tosco todavía en los gráficos y sí, sí, no tiene la opción de presentar en 3D. Gracias. Sí. Ahora, entre algunas cosas que se pueden hacer es ya mezclar una tercera, bueno, una segunda variable en la parte de los colores y separarlo para poder visualizar este gráfico de distinta manera, pero lo vamos a ver en el siguiente ejemplo para ya ir pasando a uso de 2, 3 o 4 variables. En este caso, pues tendríamos el gráfico de barras acá. Voy a generar una nueva hojita acá. Buenas Y noches. buena noche. Sí, Bueno, adelante. una pregunta, sí me quedé un poquito atrás. Para pasar de las gráficas horizontales a las verticales. Ah, ok, ok. Voy a poner aquí las horizontales. Estaba así. Cuando está así, yo había hecho el entire view, pero en realidad no vale la pena hacer el entire view porque igual nos lo va a quitar posteriormente. Entonces, nosotros podríamos dejarla así y trabajarla así horizontal. Pero cuando nosotros cambiamos a vertical, lo que va a hacer Tableau es que nos va a tirar la variable al color. Entonces lo que hacemos es trasladarla a columnas, como que si fueran tablas dinámicas, por decirlo de esa manera, solo que de esta forma. Entonces acá lo único que hacemos es volver a decirle Enter View para que se extienda y para ponerle el numerito que va arriba de la barra, que puede ser número, puede ser porcentaje, si en caso quisieran hacerlo como porcentaje. Entonces simplemente el conteo lo colocamos en la etiqueta o en label acá. Y eso ya nos da el número. No sé si con esa parte le apoyé ahí en la respuesta. Gracias. Ok. También yo lo hice para convertirlo de barra a columna, solo moviendo, cambiando la altura y poniéndola en la columna. Ah, moviéndolo de aquí para acá. Es correcto, también puede hacer esto así. Puede jugar con que estén estos de esta forma y cuando tiene varios campos, pues el orden va a ser importante, pero excelente ahí su recomendación. También es posible hacerlo de esa forma. Una pregunta. Sí. Yo ayer iba a hacerte este comentario, pero mejor preferí ver que avanzáramos un poco. Nosotros hemos hecho climadiagramas, cuando utilizamos dos ejes con diferente información. ¿Se puede hacer acá? No sé si lo vamos a hacer ahorita o más adelante, no importaría, pero solo es una consulta muy corta. Cuando se refiere a climadiagramas, es una gráfica de dispersión con... ¿Cómo? Es O una no? gráfica, es prácticamente, nosotros lo hacemos, no se ha logrado tan fácil hacer, es con combinación en Excel, cuando utilizamos dos ejes y colocamos dos diferentes medidas. Pero tenemos un eje del lado izquierdo y un eje del lado derecho. Exacto, exacto. Ya. Gráficas de dos ejes, aquí no he visto que haya una opción para poderlas hacer con dos ejes. Siempre manejan un eje, pero sería de ver el caso para poderle apoyar. Tal vez si pues me traslada un poquito más de información, tal vez ya para los siguientes días le tengo un ejemplo y puede hacer que sea un poquito más fácil o puede hacer que sea un poquito más difícil, ¿verdad? Gracias, gracias. No, usted ahí por la consulta. En este caso, por acá ya había aperturado una nueva hoja para hacer, nos faltan dos gráficos básicos. Nos falta el histograma. El histograma van a ver que aparece aquí del lado derecho, pero aparece como una opción apagada. Entonces, ¿cómo hacemos el histograma rápidamente? O sea, el histograma necesita, como dice acá, que ustedes tengan este campo. Y se recuerdan que el día de ayer hicimos ese campo manualmente, pero no es necesario que lo hagamos manualmente. Tableau lo puede hacer por nosotros. Nosotros venimos y lo que hacemos es
marcar nuestra variable. Digamos, en este caso voy a marcar, por ejemplo, el peso, a marcar el peso, y van a observar que lo que me dice, bueno, es haga una de barras acostada, pero en realidad esa no me sirve. Me dice, ya tengo habilitada la tabla, tengo habilitado el histograma. Como es cuantitativa, entonces él me va a hacer el bins. Y yo lo puedo modificar después si es necesario. Entonces yo le doy clic y ahí tengo el histograma. O sea, ahí ya me hizo el histograma rápido, o sea, ya hizo la columna de los bins acá, ya me la agregó acá. Yo podría modificarla. Yo podría modificarla aquí, si en caso fuera necesario. Porque tal vez el bins yo lo ¿Dónde le diste quiero para en... modificar? ¿Perdón? ¿Dónde le Eh, diste clic ahorita para? Acá en la flechita y de ahí donde dice edit. Gracias. Y entonces aquí ya le podemos modificar el título y podemos modificarle el nombre. Y entonces ya nos genera el histograma. Pues como todo gráfico ahora, pues un título. Lo vamos a centrar. Vamos a ajustarle acá el nombre, que en este caso sería cantidad. Y nos hace falta colocarle las cantidades, pero eso ya sabemos que simplemente arrastramos para acá y tenemos cantidades. Ahora, aquí yo tengo ya un histograma. Vemos que hay un valor pues que se nos quedó bastante alejado. No tiene forma de campana como esperaríamos, pero tiene poquitos datos. O sea, tenemos simplemente, ahorita tienen los 23 porque no aplicamos el filtro acá. Em, pero pues no está mal para lo que tenemos. Ya cuando veamos el otro ejemplo, pues vamos a ver que esto se va a ver mucho mejor dependiendo de la cantidad de los datos. Voy a guardar por acá. Este sería, digamos, el histograma es bastante sencillo hacerlo. Y voy a abrir otra hojita, que sería esta que está acá. Y lo que planeamos ahora es hacer un scatterplot, un diagrama de dispersiones. Para eso vamos a marcar el peso en libras. Si vemos, pues el peso en libras no nos permite hacer el scatterplot, pero con control, yo voy a marcar altura. Entonces yo tengo peso en libras, altura en centímetros y entonces eso ya me habilita la parte de el scatterplot. Me habilita también la tabla, me habilita la de barras. Entonces yo le doy clic en el scatterplot y cuando hacemos eso nos sale el scatterplot. Y uno dice, ¿y aquí qué pasó? Porque esto solo tengo un punto. Lo que pasa es que en la parte de arriba vemos que está sumado. Y entonces lo que está mostrando es un único punto que es la suma tanto de la variable altura como la variable peso. Y entonces ahí es donde viene la importancia de esta etiqueta de análisis, porque ahí me dice agregar las mediciones. Y entonces yo le quito el cheque a agregar las mediciones. Y al hacer eso ya me despliega los puntos desagregados. ¿Cómo mejoro un poquito el histograma acá? Bueno, vemos que los ejes hay que ajustarlos un poco. En 140 posiblemente sea un mejor valor. Entonces aquí ya le doy un clic derecho. Me voy a la parte de Edit Axis. Y vamos a ver que acá donde dice rango, yo le puedo poner un custom o ponerle una configuración específica. Yo puedo decirle que va a empezar en 140 y que va a terminar en pues 195, por ejemplo. Así. Entonces ahí ya mejoró de 140 tal vez a 185. Este es el equivalente como estar trabajándolo en Excel y 145. Entonces ahí ya me
me quedó mucho mejor. Voy a darle aquí a la crucita y del lado de abajo, de la misma manera, voy a decirle Edit Axis y voy a decirle que lo voy a ajustar. Voy a colocarle un valor de 80 y voy a colocarle un valor de 270, está bien. De esa forma. Voy a cerrar acá. Y por último, vamos a extenderlo. Vamos a colocarle acá gráfico de dispersión. Vamos a centrar. Y algo que me consultaron la sesión anterior. Digamos, aquí yo tengo un gráfico de dispersión. Si yo quiero encontrar el modelo de regresión, digamos, como hacemos en Excel, simplemente le damos clic derecho acá. Aquí marqué un punto, pero digamos, si le damos clic derecho en cualquier lado donde no estoy marcando un punto, van a ver que nos aparecen estas opciones. Y yo puedo poner una anotación, por ejemplo, o puedo poner un Show Trend Lines, como que si fuera un Excel. Entonces le doy clic y ya me genera pues la gráfica que representa. Cada una de ellas o cada una de las gráficas pues va a tener una forma de visualizar. Aquí me dice que el R cuadrado pues está bastante bajo, 0.21, y ahí me muestra el p-valor de la relación entre estas dos variables con su ecuación. Entonces, digamos, sería como el equivalente de lo que haríamos en Excel, aunque el p-valor pues ya es un extra porque en Excel eso habría que hacerlo aparte. Habría que encontrar. Y entonces acá, pues este sería el último gráfico. ¿Cuáles son los Solo disculpe, gráficos? Sí, adelante. ¿cómo le quitó la parte de suma? La parte de suma, quita aquí donde dice análisis. Y aquí hay un chequecito, digamos, si tiene el chequecito, se ve así, se ve solo un punto. Pero cuando le quita el chequecito, se ve de esta manera. Muchas gracias. No, a usted gracias ahí por la consulta. Entonces, ahí acabamos de hacer 6 elementos. Digamos, tenemos este elemento número 1, tenemos este elemento número 2 o visualización, visualización de áreas, el de barras, tenemos el histograma y tenemos el gráfico de dispersión. Son los gráficos básicos para una y dos variables cuantitativas. Comúnmente con cualitativas pues sería una tabla, pero vamos a explorar un poquito más en el siguiente ejemplo, ya con un poquito más de datos para que vean ya las bondades que puede tener hacer un poco más de mezclas. Ahorita pues la idea era que tuvieran un panorama de cómo se visualizan los gráficos. Para ir terminando con este ejemplo, aquí en la parte de abajo van a ver que tienen este otro elemento, digamos no el de la grafiquita, sino este de un cuadrito. Y ese es el equivalente a Power BI. O sea, si le damos clic ahí, nos abre un lienzo donde podemos colocar todas estas visualizaciones. Pero en Power BI tenemos que trabajar con cada uno de ellos ahí mismo. Y eso hace que sea un poquito lento el Power BI, porque si ustedes están trabajando en esa gráfica, se viera muy chiquita y tiene todas las gráficos alrededor, y tal vez la puede extender, pero comúnmente uno no lo hace. Entonces, si uno presiona este botón, le genera un espacio para ir colocando todas estas gráficas. Vamos a ver parte de eso posteriormente. Entonces, voy a guardar porque así yo les comparto este tablón con estas 6 gráficas o 5 gráficos, 6 gráficos posteriormente. Voy a cerrar este y vamos a ver en la presentación pues que continúa. Antes de pasar ya al siguiente espacio, ¿alguna otra consulta de lo que acabamos de ver? Perdón, hay que le cerré el tablón, pero si no lo volvemos a abrir. Si hay alguna consulta sobre este tema que acabamos de visualizar.
Solo un recordatorio entonces, por favor en el chat ya pueden encontrar el link para marcar su asistencia en el día de hoy. Si son tan amables, por favor, ya está ahorita en el chat. Podemos proseguir entonces, ingeniero. Ok. Bueno, entonces vimos el ejemplo de calidad en los datos, vimos parte de las dimensiones y vimos un poquito de gráficos que me adelanté ahí con los gráficos básicos, porque quiero que veamos ya unos gráficos un poco más elaborados con el otro archivo. Ahora, tipos de visualizaciones. Adelantamos un poquito. Pie, la parte de barras, el histograma o la parte de gráfico de dispersión. Al final, todas las visualizaciones, pues comúnmente se van a regir en tres grandes bloques. Las visualizaciones de una variable, tanto cualitativa como cuantitativa, o sea, una variable cualitativa o cuantitativa, dos variables cuantitativas, dos variables cualitativas o mezcla de ambas, o las que serían más de dos variables, que serían las multivariables o multivariantes, digamos. Entonces, me adelanté un poquito con el otro ejercicio para que viéramos las gráficas básicas, que son estas cuatro, porque con esta base de datos de empleados, que es la que vamos a empezar a explorar con algunas gráficas más interesantes, pues ya vamos a ir aplicando ese proceso que vimos anteriormente de la parte de cargar los datos, explorar nuestras variables cualitativas, cuantitativas y valores atípicos y más bien valores faltantes o nulos y la parte de ya y tratar de responder algunas preguntas o visualizar algunos cálculos. Los cálculos, pues al final se hacen como vimos en el conteo, o sea, en un elemento ponemos un valor, no necesariamente tenemos que expandirlo tanto, pero sí puede funcionar ver ese valor de una manera distinta. Entonces, ahorita vimos estos cuatro gráficos, agregamos el de áreas, que para mí es sustituto de la parte del pie, y vamos a ver entonces este siguiente ejemplo, que es ya un poquito algo así. Digamos, aquí les puse una gráfica que ya tiene un poquito más de variables y elementos. Para Perdón, Héctor. sí, adelante, adelante. ¿Para este nuevo tenemos que salirnos de este tabló o hay alguna forma en este mismo que tenemos de abrir una cuestión nueva? Lo mejor es guardar el que tiene y cerrarlo y abrir uno nuevo. Ah, ok. Sí, Gracias. para ahorita eso es lo mejor. Entonces ahorita voy a abrir un nuevo tabló. Este que está acá. Vamos a utilizar el Excel número de ejemplo 4. Ejemplo 4. Perdón, Sí, adelante. es que yo lo cerré y lo abrí, pero me salió el ejemplo 3 y el ejemplo 1. O sea que me vuelve a abrir lo que ya hicimos. Ok. Si le vuelve a abrir lo que ya hizo, solo dele clic aquí donde dice File y le dice abrir uno nuevo. Veamos de esta manera. Y lo que va a hacer es abrirle un tabló nuevo, totalmente. Vamos a ver sí, uno nuevo. Entonces ya ahí va a poder escoger la Ok, fuente. gracias. Sí. Ok. Entonces cargamos nuestro archivo de ejemplo 4, que es abandono de empleados. Y como les mencionaba, este es un tema que comúnmente le llaman churn o abandono. Se aplica para cualquier industria, cualquier tipo de empresa, cualquier servicio. La consigna es más caro mantener, más bien, es más caro conseguir un nuevo cliente a mantener uno ya existente.
esa es la consigna. Entonces, las empresas tratan de que los clientes no se vayan. Por eso es de que si en algún momento ustedes están pensando en cambiar de telefonía, por ejemplo, y la telefonía pues tiene un proceso de un estudio de los clientes a través de un modelo de machine learning, pues va a detectar que ustedes de alguna manera van a cambiar. Y lo que van a hacer es de que les va a mandar una promoción, les van a ofrecer un nuevo plan, les van a ofrecer un teléfono casi gratis, todo ese tipo de cosas. Y van a tratar de que ustedes se queden porque es más caro conseguir a un cliente nuevo que mantener a uno ya dentro de la organización. Entonces, este es de empleados y pues lo que busca es determinar por qué se van o qué características tienen los que se van. En algún momento a nivel de educación, yo lo he pensado a nivel de por qué los estudiantes dejan los cursos, pero en realidad lo importante sería detectar a los perfiles de estudiantes que van a votar el curso, no cuando ya va a ser el momento de votar el curso, sino detectarlos antes y poder apoyarlos para que no hagan lleguen a esa situación. Ese es como el enfoque a nivel de estudiantil en nuestro caso. Pero como les menciono, es bastante útil el ejemplo para todos los casos o todos los escenarios. Bueno, ¿qué tiene este archivo? Este archivo, esta tabla, tiene información de la edad, si abandonó o no, en qué departamento trabajaba, a cuánta distancia del trabajo vive, qué tipo de educación tiene, la carrera, qué cantidad de empleados tiene asignados, tiene un ID, tiene información del género o sexo, perdón, la satisfacción en el entorno de trabajo, el puesto, la parte de estado civil, el salario del mes que tiene, número de empresas anteriores en las que trabajó, si es mayor de edad, horas extras, incremento de salario, porcentaje que tuvo y varia información que nos puede servir. Si hacemos un poquito de exploración en la calidad de los datos, pues como es una tabla un poquito más grande, puede ser que sea un poquito más difícil ver cosas comunes o cosas que nos afecten. Digamos, la edad, si yo la organizo de menor a mayor, pues no veo nada que pueda ser un problema. En la tasa de abandono, pues si la ordeno de mayor de mayor a menor y mayor a menor, no encuentro nada. El tipo de viajes que tiene, si es frecuente o no, pues está completo. El departamento al que pertenecen, pues no hay problema. La distancia, desde 1 hasta 29 kilómetros. La educación, hay algunos valores de educación que dicen ND, que son como que no tenemos información. De ahí tiene universitaria hasta máster. De ahí tiene la carrera que tienen. Tiene los empleados asignados. Si tiene uno, pues definitivamente solo es esa persona. Si ven empleados, pues no cambia. Y cuando algo no cambia en cuestión de columnas, en variables, pues no es relevante. O sea, aquí en empleados, pues no. Es un conteo, o sea, es uno. Puede ser una variable que cuenta, pero como es una variable que tiene un mismo valor, pues la vamos a ocultar, no nos va a servir. El ID pues es simplemente un identificador del empleado. Tenemos la satisfacción en el entorno, pues vemos que no tiene elementos em, que nos puedan decir o causar problema. En la parte de sexo, tenemos 1, 2, tenemos valores NA y tenemos valor hasta 4. Y ahí es donde en algún momento, pues platicando con un economista por ahí, me dice,
es que el género puede ser de distintos valores, o sea, más de 2, pues, pero el sexo solo pueden ser 2. Entonces, es una variable un poco problemática. Puede ser que nos apoye en esto que estamos viendo, puede ser que no, pero al tener más valores de los que necesitamos y no estar definida claramente, nosotros podríamos ocultarla. O sea, no la vamos a usar para hacer ningún análisis en esta parte. La implicación que tiene, si es alta, aquí tenemos 2 valores faltantes, o si es muy alta, media, el nivel laboral. Tenemos varios niveles laborales, y así vamos explorando cada una de las variables. Digamos, tenemos el puesto, está completo, la satisfacción en el trabajo, algunos valores, pero no son muchos. La parte del estado civil, divorciado, solo o casado. El salario, tenemos salarios, este está en dólares, $1,232 a $19,545 el mes. Eso está bien interesante. Número de empresas anteriores, ninguna, o 9 empresas anteriores. Tenemos si es mayor de edad. Vean que mayor de edad no cambia. Y al no cambiar, igual que la variable de empleado, no es una variable relevante. La vamos a ocultar. De ahí tenemos satisfacción con los compañeros. Tenemos evaluación. Tenemos un incremento del salario en porcentaje. Está completo también. Horas extras. Si tiene o no tiene. Número de empresas, eso ya lo habíamos visto. Y así tenemos varias variables. Tenemos horas quincena. Vean que horas quincena tampoco cambia en nada. La podemos ocultar. Horas quincena. Nivel acciones. Este está de 0 a 3. Años de experiencia. De 0 a 38 años. Número de formaciones en el último, o sea, como capacitaciones en el último año. También está completa. Tenemos una variable de conciliación. Tal vez esta pues, no me es útil para esto. La voy a ocultar. Años en la compañía. De 0 a 37 años. Años en el puesto. 2 años y varios no tienen. Años desde la última promoción. De 0 a 15 años. Y años con el manager actual o con su jefe actual. De 0 a 17 años. Entonces tenemos ahí bastante información para poder determinar por qué pues, se van las personas. Entonces, ya que tenemos acá revisado un poquito la parte de las dimensiones, la calidad de la información, como son bastantes variables, pues ahorita solo hicimos una revisión rápida de qué es lo que nos parecía raro o qué es lo que pues no aporta mayor cosa en las variables. Voy a guardar acá para poderles compartir posteriormente. Una consulta, Héctor. Sí, adelante. Si por un dado caso oculté una columna, pero después la quiero regresar. Aquí hay una tuerquita del lado derecho, acá, y dice Show Hidden Fields. Lo único es que posiblemente al hacerlo le va a mostrar todas las que ocultó. Ah, correcto. Entonces sí, con la parte de ocultar hay que tener cuidado pero si no estoy mal podría marcar con control así y ocultarlas en bloque. También si hizo esto, no, aquí no la pueden mostrar solo así. Ok, bueno, entonces, Gracias. de nada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a la parte de la hoja 1, a la hoja 1. Y como ven aquí pues ya tenemos un poquito más de variables. Tenemos las cuantitativas que nos quedaron en la parte de abajo y las cualitativas que nos quedaron en la parte de arriba.
siempre nos va a agregar esta que dice abandono empleados o count o cantidad. Entonces, para saber cuántos registros tenemos, voy a tomar esta y voy a ver que son 1470. A diferencia de los 23 que teníamos anteriormente, pues aquí tenemos ya un poquito más de registros. Ahora, yo tengo acá la parte de los abandonos, pero me interesaría saber cómo está la cantidad, más bien, yo tengo la cantidad total, yo quiero saber cómo están la cantidad de abandonos. Entonces, la cantidad de abandonos está en esta variable que está aquí, que dice abandono, y entonces yo podría venir y podría marcarla. Voy a ir a la parte de Show Me y voy a ver que hay varias opciones. Voy a poner la opción de tabla. Teniendo aquí la del conteo. Voy a poner la de tabla. Y si yo tengo la del conteo, vean que ya de una vez me puso la parte de separado de no y sí. Entonces yo tengo acá que en realidad no son 1233 y sí son 237. Va. Ahí ya empezamos con la parte de visualizar cada una de ellas. Si yo quisiera ver esto en porcentaje, estos dos que están acá en porcentaje, entonces yo voy a la parte de análisis y le digo, bueno, quiero ver el porcentaje con respecto a la tabla. Y entonces ya me aparece que es un 83% y un 16%. Y voy a darle un formato para que se vea un poquito mejor. Voy a asegurarme acá en el campo que esté en porcentaje. Entonces voy a ir a porcentaje. Le cambio aquí el porcentaje y voy a ver si acá, vamos a ver, está alineado todo. Bueno, podría alinearlo, pero ahí lo podríamos dejar. Perdón, Héctor, Sí, para que adelante. te salga eso, le das formato y ahí en cuál. Formato y aquí Fuente. donde dice fields. Y aquí le pone donde dice porcentaje del total. No, es que no me sale eso. ¿Sí le aparece la tablita así como la tengo yo aquí visualizada? Sí. Ok, entonces debería ser formato, font o fuente. Y aquí en la parte del campo o fields, Ajá. tiene que aparecerle uno que dice porcentaje del total. Pero si no le aparece porcentaje del total, es posiblemente porque aquí en análisis no le ha puesto que sea porcentaje de la tabla. Aquí en Sí, sí, análisis, ya me aparece, sí. ok. Entonces cuando ya le da clic acá en porcentaje del total, aquí donde dice números, numbers, le coloca porcentaje con 0 decimales. Ok, gracias. Entonces digamos que inicialmente acá vamos a colocar como esto sería una tabla o porcentaje de abandonos. Ingeniero, perdone para lo de los decimales, perdón. Ahorita le pongo aquí los decimales. Sería, digamos, en el formato, font, en fields, aquí donde dice porcentaje del total, y aquí donde dice numbers, porcentaje, y aquí le cambia a 0. Ok. Dale. Entonces, digamos que ahí ya tenemos nuestra tablita donde pues se desagregan los dos. Ahora, la ventaja de Tablón, voy a guardar acá, es que cuando nosotros ya tenemos una base, digamos, y queremos empezar a explorar rápidamente nuestras variables categóricas, yo puedo utilizar la parte de las columnas o de las mismas filas. ¿Por qué? Yo podría decir, bueno, ya tengo los abandonos. Ahora, yo quisiera hacer como un tipo de árbol. Entonces, tengo los sí y los no.
Ahora, yo puedo venir y decir, bueno, los abandonos por el estado civil. Y entonces yo puedo trasladar estado civil a donde dice filas, aquí a la par de abandonos. Y cuando yo hago eso, se me desagregan, vean. Entonces, empiezo a poder visualizar, por ejemplo, que los que sí abandonan la mayoritaria o la parte más grande son los que están solos. Una parte parecida a los que están casados, pero la menor cantidad son los divorciados. Entonces yo ya pude poner aquí un segundo nivel. Yo podría quitar aquí mi variable de estado civil y podría colocar otra variable, por ejemplo, educación. Y entonces ver a nivel de educación. Esto es a nivel de tablas. O sea, yo podría verlo a nivel de tablas. Si yo quisiera armar una tabla un poquito más formal, podría pasar esto en la parte de las columnas de esta manera. Y podría ya empezar a utilizar, por ejemplo, esta que es la de los colores de esta manera. O sea, podría colocarle un color así. Podría venir y podría extender esto de esta manera. Podría extenderlo también a lo largo, pero a lo largo puede hacer que se vea un poquito más complejo, aunque yo podría venir y decirle que lo quiero ver de esta forma. Podría centrarle los elementos, que esta es una tabla, de contingencia, digamos, entre dos categorías. Entonces voy a venir y acá donde dice Format, en Font, voy a decirle el porcentaje. Y aquí donde dice Alignment o alineación, pues lo voy a poner en el centro, de esta manera. Voy a volver a colocarle aquí que solo tenga 2 decimales, porque eso siempre se cambia. Y voy a tratar de que me cambie el tamaño de letra, a ver si me hace caso. Ahí está. Hoy sí me hizo caso. Y entonces yo puedo visualizar, bueno, que el mayor porcentaje de los que no se van son los que tienen una educación universitaria, pero en el caso de los que sí se van son también los universitarios, en el sentido de que están entre secundaria, o sea, entre más nivel educativo, más posibilidad hay de que se vaya. Y eso hay que verle la lógica. En realidad, pues si tienen un nivel mayor de estudios, muy posiblemente quieran otras empresas tener a ese recurso humano y entonces les van a ofrecer mejores condiciones y al final se los van a llevar. Entonces tenemos acá esta tabla de esta manera. Esta la voy a guardar, que nos puede quedar. Este es, digamos, mezclando dos variables cualitativas. Aquí estamos ya mezclando variables, o sea, más de una variable. Ya vimos los ejemplos de una variable y dos variables. Aquí vamos a empezar a usar dos variables cualitativas, mezcla de dos variables y vamos a subir más. Ese sería como el primer ejemplo que podríamos tener, digamos, de una tabla con una tabla de contingencia, si lo queríamos ver así. Voy a abrir acá otro nuevo elemento, otra nueva visualización y vamos a hacer un uso del gráfico de barras, pero para ver algún tipo de tendencia. Y eso, en mi experiencia, pues en el momento lo vi y es algo bien interesante porque uno piensa que las variables cualitativas a veces pues no me permiten ver tendencias porque son cualidades, pero si esas cualidades son ordinales, o sea, se pueden ordenar, me permiten ver tendencias interesantes. Y entonces yo podría venir y decir, bueno, eh, yo lo que necesito ahorita es la cantidad de las personas en total, digamos, cantidad de personas. Entonces voy a ir a la parte de empleados. Voy a marcar empleados y empleados me permite hacer una tablita o me permite hacer una gráfica de barras. Voy a probar con una gráfica de barras. Entonces le voy a dar clic. Lo que va a hacer es que me va a poner una gráfica con el conteo de las 1470 personas que están acá. Ahora, yo
voy a agregarle, por ejemplo, la parte de la implicación. La implicación aquí es qué tan Héctor, metido está. Sí, perdón, adelante. ¿dónde está la variable empleados? Está aquí abajo, debe estar abajo de salario mes, donde dice abandono empleados, count. No, esa agarro, la Esa, abandono sí, empleado. la marca y luego le da clic aquí donde está el de barras horizontal. Ah, ok, gracias. No, usted, gracias por la consulta. Entonces, colocamos así para tener la barra horizontal, pero ahora vamos a utilizar implicación. La implicación es qué tan metidos están en los proyectos, en este caso. Entonces, vamos a colocar esto en las filas. Entonces, vean que aquí hay una implicación alta, una implicación baja, una implicación media, muy alta. Pero estando de esta manera, pues no me permite ver bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a poner mi grafiquito de barras. Ya vimos que hacer esto, o como nos mencionaron anteriormente, pasar hacia columnas, pues nos permite ver barras, así. Y voy a extenderlo. Voy a extenderlo. Y entonces yo tengo ahí la parte de la cantidad de empleados, o sea, el abandono de empleados, el count total, que me dice cuántos hay en cada una de las categorías. Entonces, yo lo que voy a hacer es venir y decir, bueno, ¿cuántos son? Entonces voy a arrastrar aquí a labels y voy a ver que son 857 la mayoría. Héctor, perdón, Sí, ¿podrías repetir cómo convertiste el gráfico horizontal a gráfico de barras vertical, por favor? claro. Gracias. Hay dos opciones. La opción número 1 es yendo aquí a la gráficas y diciéndole vertical, pero lo que hace es que nos mueve la variable acá y entonces nosotros la regresamos hacia acá. Esa es la opción número 1. La opción número 2 es la que nos compartían hace un momento, que digamos voy a regresar acá, y era moviendo la columna a las filas y las filas a la columna. Y Muchas gracias. posteriormente, no, a usted gracias. Y posteriormente extendiendo. Y ahora arrastramos acá la que dice abandono empleados a los labels para tener las cantidades. Pero digamos que ahí yo todavía no veo el comportamiento de los abandonos. Entonces yo voy a la parte de abandonos acá, abandonos, y lo traslado a los colores. Y entonces ahí ya me pone una leyenda del lado derecho y me pone la cantidad de los abandonos que tenemos por cada una de las implicaciones. Entonces yo podría decir, bueno, tengo que la implicación alta refleja una mayor cantidad que la implicación media y posiblemente me podría inclinar por decir que los que tienen una implicación alta son los que más abandonan la empresa. Pero estando así, el gráfico no me permite ver claramente en realidad lo que está pasando. Yo podría creer eso, o sea, por el color que tengo acá y porque es más 124 contra 71, pero tengo que tomar en consideración de que aquí son muchos más, o sea, aquí son 733 más 124 y aquí son 71 contra 297, entonces no me permite ver en realidad lo que realmente está pasando. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja cuando tenemos estas barras apiladas? Es verlas en porcentaje de columna. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esa parte? Vamos a ir a la parte de análisis y vamos a decirle porcentaje de columna, ya no de tabla, de columna. Y entonces le decimos porcentaje de columna y nos lo va a poner así. Y ese porcentaje de, así como lo tenemos, vamos a cambiarle acá el formato. Vamos a decirle font o formato o fuente. Vamos a cambiar el porcentaje siempre, el porcentaje, y vamos a colocarle porcentaje así.
por último, vean lo que podemos hacer acá. Nosotros vemos las categorías acá, pero sabemos que esta categoría es ordinal porque nosotros podemos venir y decir, aquí hay un orden, está bajo, alto, la implicación. Entonces, bajo va antes, yo lo puedo mover así, y medio, y lo puedo mover acá. Entonces ya aquí está en orden. Estos son los que no sabemos, pero aquí está bajo, medio, alta, muy alta. Y nosotros podemos observar esa tendencia a la baja. Entonces, en porcentual, con nivel columna, podemos observar que en realidad los que tienen una implicación baja dentro de nuestros proyectos, en este caso en esta empresa, no están siendo como tomados en consideración y tal vez se sienten un poco no útiles, porque eso es lo que pasa comúnmente cuando no se involucran en los proyectos, pues no tienen ese apego al decir, bueno, me ofrecieron en otra parte y me voy. Entonces, podemos ver esa tendencia en porcentuales de columna. Eso es muy útil cuando estamos analizando comportamientos en variables cualitativas simplemente con porcentajes. En este caso, voy a colocarle acá, este sería un gráfico de barras apiladas en porcentaje columna. Este sería, digamos, como el gráfico número 2 para que lo pudiéramos tener en consideración acá. Una consulta, Sí. aprovechando, yo dejé de seguirte, bueno, seguir haciéndolo la por tuya. ¿Qué pasa si colocas educación o lo que sea, no sé, opuesto a Ujú. la par de columna arriba? Ahí desagrega, así como vimos en el ejemplo anterior que va desagregando. Digamos, puedo colocar, por ejemplo, estado civil que tiene 3. Entonces lo puedo poner acá y entonces lo que me hace es que me segmenta en la parte de abajo por pedazos. O si yo lo quiero hacer al revés, lo pongo acá. Entonces lo que está desagregado es la parte de arriba y, por ejemplo, yo puedo ver divorciados. ¿Cómo es la tendencia en divorciados? ¿Es la misma que en los casados? Sí. ¿Y es la misma en los solteros? Sí, pero los solteros todavía es mucho más el porcentaje. Si los ya analizo separadamente o por segmentos. Pero excelente ahí su recomendación. Cuando ya agrega un elemento más, empieza a hacer una separación. Si notaron, yo puse aquí la otra columna y no se tardó nada. O sea, es muy rápido. Tableau es muy rápido para esta parte de acá. Pero gracias ahí por la recomendación. Vamos a dejar en este gráfico, tenía otro, pero ese lo vamos a dejar para ya revisar el próximo día la parte que hicimos hoy para hacer esa retroalimentación a los compañeros que no estuvieron. Entonces podemos pasar a las preguntas que veo por ahí, algunas que ya están en el chat, para poder pues irlas respondiendo y ya ir finalizando el día de hoy. Héctor, perdona, Sí. yo no pude estar en la primera sesión porque estaba de viaje y quisiera ver el video. ¿Dónde los podemos encontrar? Me comenta el ingeniero. Rosary, Perdón, ¿será sí. que sería tan amable? Fíjese que con su correo tuvimos un problema porque me rechazó cuando lo envié. ¿Sería tan amable de que me escriba al correo que le voy ¿A su correo? Sí, por favor, si lo tiene. Ok. Sí, Así Boris. yo lo recibo y yo le envío todo porque le pregunté a Carlos Fernando, pero ya no me dio respuesta. Entonces dije, bueno, ahorita que se conecte, pues le voy a decir que ya que estoy ahí mandando todas las día tras día las grabaciones. Ajá, sí, Luisana me mandó forward del link de Zoom y el Drive, pero no sé dónde encontrar las Sí, las grabaciones grabaciones las envío anteriores. yo, las grabaciones las envío yo Ok. a los correos indicados. Entonces Entonces, con que usted yo me le escriba, escribo. sí, yo ya la agrego al grupo y así ya Ok. cuando yo hago el correo masivo de
grabaciones que hacen todos los días, le agrego al grupo que sería la 2 y aparte a usted le reenvío la número 1. Ok, Boris, muchas gracias. Nada, para servirle. ¿Alguna otra pregunta que tengan con el ingeniero Galeros? Aquí en el chat hay un par de preguntas. Una es de la exportación a Excel desde Tableau. Tal vez ahí, no sé si se refiere a que, digamos, yo exporte este gráfico que está acá y ya aparezca en una hoja manejable de Excel, o simplemente la gráfica, pero, o los datos a Excel, o cuál sería ahí, tal vez para que nos aclaren un poquito. Luis, no sé si El estarías por ahí. análisis, sí, ahí está comentando, el análisis y los datos en Excel. Los datos sí los puede exportar, pero el gráfico como tal lo puede, digamos, puede hacer como una imagen. No he visto que haya una opción donde, digamos, este gráfico quede en Excel, porque hay algunos gráficos que no, Excel no puede hacer tan fácilmente como estamos viendo aquí, de separar por segmentos y hacer barritas de esta forma. Con tablas dinámicas, pues más o menos podríamos llegar a algo parecido o igual, pero que les voy a averiguar, pero que yo sepa por el momento no puedo exportarlo directamente a Excel y utilizarlo. Y entonces, ¿cómo lo pondríamos en un informe? ¿Le copiamos y lo pegamos? ¿Cómo lo ponemos en un informe? Comúnmente uno puede exportar la gráfica, o sea, puede exportar o guardar la gráfica, y si no, uno tiene que recortar la gráfica y pegarla ya dentro de un Word o de un Excel. ¿Y cómo se exporta la gráfica? Vamos a ver. Vamos a ver si este me da opción A. Vamos a ver, no. En esta versión, como es el public, no le tengo ahorita dónde exporta como gráfico, cómo lo imprime como gráfico. O si no estoy mal, tendría que poderlo imprimir como un gráfico. Pero en la sesión de mañana yo le comento cómo hacerlo. Gracias, Héctor. Ya la orden. Ahí creo que ya no hay más preguntas, ingeniero. Entonces, si quiere, pues damos por finalizada nuestra sesión del día de hoy y pues ahí que hay una incógnita ahí de esta parte de la exportación que esperamos que el día de mañana pues ya nos tenga la información sobre esto que nos tenía en la consulta. Y si no hay ninguna otra consulta extra o algo, pues damos por finalizada nuestra sesión número 2. Les deseo que todos que pasen una feliz noche y nos vemos el día de mañana en este mismo link a las 18 horas. Que pasen feliz noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz noche, muy amables. Buenas noches a todos. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche.